Recording in progress. Listo. A partir de este momento comenzamos la grabación. Vamos a retomar entonces la enseñanza que estamos teniendo nosotros. Miren, hay 23 personas conectadas y me di cuenta en la grabación que no se ven sino solamente los que tienen la cámara encendida. Entonces, yo no sé qué tan difícil sea que prendamos la cámara todos para que cuando los que estén viendo esta grabación vean que somos bastanticos. Lo que pasa es que aquí se ve. Sí, es que cuando lo subimos a nuestro canal ya se ve solamente Eso, prenden las cámaras. solamente se ven las personas que tienen la cámara prendida, encendida. y somos sí. bastantes y el resto no se ve. Encendámosla por un minutico nada un más minutico para que nada las más. personas que están en el canal, ya Que están los están en el tórtolos canal, allá, muy bien. Que nos vean y ya después Y ya cuando ahorita empecemos la apagamos, eso, y muy ahorita bien. la apagamos, muy bien, Esperancita, Esperancita, Flor, Florecita, Vertica, Carmen Ofelia, no sé si Vertica Vertica, no se escucha, Nidia, no, Vertica es la única que no María, tiene sonido. y para que ya quede A ver, ahí. Florecita Castañeda, María Gutiérrez, Carmen Ofelia. Nidia. Ahí le voy a preguntar a Carmen Ofelia y aquí para Vertica. que. Ahí te estoy preguntando a Carmen Ofelia para que prendas la cámara. Muy bien. Eso, así sea que se... Flor Castañeda, voy a decirle aquí a Flor Castañeda, voy a decirle aquí a María Gutiérrez. Porque muchas personas no pueden estar en la comunidad, pero se están formando. Entonces, por eso es que estamos haciendo esas grabaciones y tenemos varios seguidores en el canal de María, de Madre del Cielo. María, Madre del Cielo. Entonces, hay mucha gente que lo ve y es bueno pues que los vean ustedes también. Muy bien, listo. Quedaron 3 personitas sin encender. Creo que no nos están escuchando. Flor Castañeda, Berta Cecilia y María Gutiérrez. Bueno. Listo, ya pueden apagar las cámaras. Vamos a compartir entonces en este momento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a compartir. A traerlos acá. Estamos entonces viendo, vamos a recordar, estamos viendo toda la temática, no digas full screen, exacto, toda la temática que tiene que ver con la apologética, es decir, la defensa de la fe. Ya comenzamos, ya vimos el tema de María, la parte de la virginidad de María como tal. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo que es el de la Inmaculada Concepción. Vamos a acercarnos un poquito a qué es este dogma. No les voy a colocar aquí en full screen, full pantalla, porque miren cómo se ve. Les voy a mostrar. Se ve de esta manera. No se ve completamente. Como tengo 2 monitores, entonces... Nico, sí, cuéntanos. perdona, si quieres ponlo en full pantalla y toca los 3 puntos que te salen ahí. A ver, vamos a hacerlo full pantalla. Los 3 puntos y... Ocultar vista de monitoreo. Me sacó a la esta. Es que tengo 2 monitores, entonces la full pantalla me la está pasando al otro lado. Ok, ya te entendí. Es por eso. Bueno, no importa. Vamos en esta pantalla, entonces vamos a comenzar con los 3 dogmas que vamos a ver pues de aquí en adelante hasta que terminemos. Hoy comenzamos con la Inmaculada Concepción, luego seguimos con la Maternidad de María, luego con la Asunción. Estos dogmas no tienen tantas refutaciones de los protestantes, tienen una que otra, ahorita las vamos a ver, pero no tienen tantas. Aquí hay, digamos que, un tema más teológico para tratar de entender realmente qué es el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces vamos a leer el dogma en qué consiste y vamos a irlo explicando. Dice así: el Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito este dogma. Entonces, normalmente el dogma de la Inmaculada Concepción se confunde con la concepción de Jesús. Entonces, recordemos que la concepción es cuando queda embarazada nuestra mamá y nosotros somos concebidos. El dogma de la Inmaculada Concepción es cuando María es concebida, es decir, cuando Santa Ana queda embarazada de San Joaquín, ¿sí? Es decir, los papitos de la Virgen María. Hablamos de la concepción de María. Entonces, lo primero es no confundir la concepción de María
con la concepción de Jesús. Estamos hablando de la concepción de la Virgen, De la ¿listo? Virgen. Es decir, el momento en que San Joaquín y Santa Ana conciben Conciben a la a la Santísima Santísima Virgen María, es decir, queda concebido. Eso es como lo primero que hay que distinguir. Lo segundo que hay que mirar es el tema del pecado original, porque este tema ha sido demasiado controvertido dentro de la Iglesia Católica, no solamente por los teólogos, sino inclusive por los santos. Pues aquí no vamos a ver esas discusiones teológicas, inclusive a mí sí me toca en una exposición que voy a hacer en el diaconado a mis propios compañeros, voy a exponer en detalle esas discusiones. Pero hay muchas discusiones, inclusive no solo entre teólogos, entre teólogos, sino también entre los santos de la Iglesia sobre la Inmaculada Concepción. Pero primero miremos por qué. Hablemos primero del pecado original. Vamos a recordar, la mayoría ya lo conocen, pero otros no, que el pecado original, antes de ser cometido por Adán y Eva, antes del pecado original, Adán y Eva vivían lo que se llamaba la visión beatífica. La visión beatífica es que veían a Dios cara a cara. La visión beatífica les permitía a Adán y Eva pues no tener que prescindir de la fe, es decir, la fe realmente no era necesaria. ¿Por qué? Pues porque veían a Dios. La fe es como algo que yo no veo, entonces pues estoy sujeto como a mirar si existe o no existe, si es verdad o no es verdad, pero cuando yo estoy viendo a Dios, pues no necesito de la fe, ni de la esperanza porque la estoy viviendo en Él como tal, ¿verdad? Y se vivían en plena comunión, ojo, en plena comunión con Dios. Tanto Adán como Eva vivían en plena comunión con Dios. Entonces, el escenario de Adán y Eva era un escenario de perfecta comunión. Y ellos vivían de los dones preternaturales. Los dones preternaturales son tres, básicamente. El don de la inmortalidad, es decir, el hombre no moría, el primer don preternatural. El segundo don es el don de la inmortalidad, es decir, de la integridad, es decir, que el ser humano, tanto Adán como Eva, no estaban rotos por dentro. Ustedes ven que nosotros en nuestro interior tenemos un conflicto en el que nosotros decimos una cosa, pero pensamos otra y hacemos otra. Entonces, no una doble moral, no hay, digamos que una integración entre nuestro pensar, en nuestro hablar y en lo que nosotros actuamos, ¿verdad? Entonces, esa integridad del hombre, en ese momento, Adán y Eva no lo tenían roto, era lo que se pensaba, era lo que se decía y era lo que se hacía, ¿sí? Entonces, ese es el otro don preternatural. Y el otro don preternatural es precisamente la visión beatífica, el poder ver a Dios cara a cara. Cuando Adán y Eva cometen ese pecado original, que es un pecado de desobediencia, en ese momento se rompe por completo, hay una situación que se llama la situación lapsaria, una situación de rompimiento de la comunión con Dios. Se rompe la comunión con Dios. Pero no solamente se rompe la comunión con Dios, se rompe la comunión del hombre en su interior. Es decir, esa integralidad que tiene el hombre ya se rompe. Entonces ya nosotros decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Y se rompe la comunión con los hermanos y con la creación. Es una ruptura por completo que genera el pecado original. Ese pecado original que está en Adán y Eva, cometido como tal, se llama el pecado original porque es el pecado originario, es decir, el pecado que hace que rompamos por completo nuestra relación con Dios. Se rompe por completo nuestra relación con Dios. Y ese pecado es heredado en nosotros, en todo el género humano. Ahora bien, surgen unas preguntas de cómo se dio esa herencia, si Adán y Eva tuvieron solamente a Caín y Abel. Bueno, la palabra dice más adelante en Génesis que hubo más hijos que tuvieron, pero entonces algunos preguntan cómo hicieron, si fue que tuvieron incesto entre ellos o qué pasó. Esas preguntas no las vamos a resolver hoy, pues porque no es el tema. Pero independientemente de eso, lo que sí creemos nosotros es que todo el género humano ha heredado el pecado original. Ojo, todo el género humano. Y todo el género humano es todo el género humano. Todos hemos heredado ese pecado original, todos tenemos esa marca. Y ese pecado original, cuando ya llega nuestro Señor y se hace carne en la historia, cuando se mete en la historia de los hombres, ese pecado original puede ser borrado solamente con el bautismo. Entonces, el Señor nos enseña el bautismo y es una orden que da Jesús a sus apóstoles, ir por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y quien crea se salvará y quien no crea se condenará, ¿verdad?
Y ya nosotros sabemos que el bautismo nos borra a nosotros automáticamente el pecado original. Es decir, el pecado que cometieron Adán y Eva, que es pecado heredado, ¿sí? No pecado contraído, porque los niños, sobre todo los niños, que dicen, ay, pero ¿qué pecado va a tener un niño? Pues los niños no cometen ningún pecado, tienen toda la razón, porque los niños no han cometido pecado, no es un pecado cometido, pero tienen un pecado heredado, el pecado de Adán y Eva. Se borra el bautismo borra el pecado original. Y en ese momento, pero en el hombre queda, y en el alma, en el hombre queda lo que se llama la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne y además las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Son la enfermedad y la muerte. Adán y Eva no tenían, ya hemos dicho en algunos otros momentos, no les daba ni una gripa, ¿sí? No se enfermaban de nada. Y mucho menos iban a morir, ¿sí? O sea, ni la enfermedad ni la muerte les iban a acontecer a ellos. ¿Listo? Así vamos bien, ¿verdad? Entonces, hasta este punto que tenemos que nosotros hemos heredado el pecado original, que las consecuencias del pecado original son la enfermedad y la muerte. Esa enfermedad, las enfermedades de las que estamos rodeados los seres humanos no fueron queridas por Dios, no fueron mandadas por Dios, son consecuencias del pecado original. La muerte, ¿por qué nos morimos? Cuando se muere un familiar, o cuando se muere una persona querida, un amigo, y nos duele tanto, y nosotros, pero por qué Dios se lo llevó? No, es que eso es, la muerte es consecuencia del pecado original. Dios no quiso la muerte para el hombre. Dios no quiso que el hombre se enfermara. Son consecuencias del pecado original. Ahora bien, ese es, digamos, como el contexto para que entendamos la cuestión. Cuando el Papa propone, y ya desde antes del Papa, en la historia de la Iglesia ya se estaba hablando de la Inmaculada Concepción, es decir, de que la Virgen María fue liberada del pecado original. Ya habían algunas iglesias locales donde inclusive en Francia, por ejemplo, se celebraban fiestas de la Inmaculada Concepción antes de proclamarse oficialmente el dogma. Se hablaba de la Inmaculada Concepción, es decir, que la Virgen María no fue concebida con pecado original. Ahora bien, ¿por qué se generó tanto revuelo y tanto problema con esto? Porque es que decir que María fue liberada del pecado original tiene una primera consecuencia. La primera consecuencia es que nosotros, al tener el pecado original, Dios se hizo hombre para redimirnos, para salvarnos del pecado original y del pecado cometido por nosotros. Es decir, Dios se hizo hombre con un solo fin: rescatarnos, salvarnos, tanto del pecado original como del pecado cometido. ¿Listo? Ahora bien, si Dios se hizo hombre para redimirnos, para salvarnos, y si la Virgen entonces cometió pecado, no cometió pecado, entonces la Virgen no fue redimida, no fue salvada, no tendría necesidad o sí tendría necesidad de salvarla. Fueron las primeras preguntas que se hacían los teólogos y los santos. Ahora bien, desde el punto de vista bíblico, no hay pasajes que aludan, por lo menos de manera explícita, acerca de este dogma de la Inmaculada Concepción. No hay ningún texto bíblico que de manera explícita diga que la Virgen fue concebida sin pecado original. Entonces, ahí comenzaron los primeros problemas. Bien, entonces, luego viene el otro problema que lo vamos a ver con el tema de la Asunción, si la Virgen, que ya lo adelantamos, porque ya vimos el tema, el dogma de la Asunción, que ya lo adelantamos, viene el otro problema, si la Virgen murió o si la Virgen se durmió, ¿sí? Porque si decimos que la Virgen murió, entonces estamos aceptando que la Virgen cometió pecado original o que de alguna manera el pecado original estaba en ella. Porque, ojo, la muerte, ya lo dijimos, es consecuencia del pecado original, ¿sí? Y si la Virgen era inmaculada, es decir, no tenía el pecado original, entonces ella no tenía por qué haber muerto, ¿verdad? Entonces, miren todos los problemas teológicos. Decir que se durmió entonces fue una de las soluciones, por ejemplo, con el tema de la Asunción, que ya lo vimos en su momento. Entonces, en este dogma, miren lo que dice el Papa. Dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, y dice, por singular gracia y privilegio de Dios. Entonces, lo primero
Lo primero es tener nosotros en cuenta que la Virgen fue preservada del pecado original por singular gracia de Dios. Es decir, porque Dios le dio la gana, porque Plugo. Dios quiso. Sí, es lo primero. Lo segundo, ¿cómo resolvemos entonces el problema del pecado? Pues Juan Dun Escoto, que fue uno de los grandes defensores de la Virgen, porque inclusive Santo Tomás y San Bernardo no iban a favor de este dogma y ellos no dijeron que no iban a favor. Juan Dun Escoto salió con una reflexión muy bella y él decía que la Virgen fue preservada del pecado original por los méritos de Cristo, ¿sí? Como dice más adelante la bula papal, ¿sí? Pero no en aras de la redención, que la Virgen fue preservada del pecado original, pero no de sus consecuencias. Entonces, cuando él plantea que la Virgen fue preservada del pecado original, pero no de las consecuencias del pecado original, entonces ahí ya la cosa cambia. Es decir, la Virgen ya no tiene esa carga de pecado como tal, porque es importante tener que saber que la Virgen no tuvo pecado original, porque si la Virgen tuvo pecado original y Jesús en el vientre de María, al ser concebido, ya hablando de la concepción de Jesús, la parte humana de Jesús era toda la parte corpórea de María. De María. Entonces Jesús se haría también heredero del pecado original. Pues es obvio. Y si Jesús se hace heredero del pecado original, pues entonces, ¿de qué nos va a salvar Jesús? Salvador. ¿De qué nos va a salvar Jesús si él también nace como el pecado original? Miren lo importante de este dogma. Porque si la Virgen es liberada por singular gracia de Dios, porque Dios le plugo haber liberado a la Virgen del pecado original, Él lo hizo por los méritos de Cristo, no por María como tal, ¿sí? María está en el corazón de Dios, pero más que por María, por algún mérito de María, lo hizo por los méritos de Cristo, porque Cristo tenía que heredar toda la parte corpórea, toda la parte carnal de la Virgen, y esa parte corpórea de la Virgen tenía que nacer sin pecado original para poder, siendo Él libre del pecado, poder salvarnos a nosotros. Entonces, lo primero que dice Juan Dun Escoto es que la Virgen fue liberada del pecado original, mas no de sus consecuencias, más no de sus consecuencias. Entonces, ya cuando él da esa pista, nos permite a nosotros pensar que efectivamente la Virgen no tiene eso, pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado? La enfermedad y la muerte. Entonces, eso ya abre la puerta a las interpretaciones de los posteriores teólogos, a Santo Tomás y al mismo Juan Dun Escoto. Ya algunos teólogos dicen que la Virgen se murió y que no sería pecado decir que la Virgen murió, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que decían, no, es que la Virgen no murió porque es que si murió la Virgen, entonces cometió pecado original porque consecuencia del pecado original de la muerte. No necesariamente, porque la Virgen fue preservada del pecado original, ¿verdad? Pero no de sus consecuencias como tal. Entonces, digamos que ahí ya se abre como la primera puerta. Entonces, eso es la parte que dice aquí que al instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Recordemos que un dogma no es que algo que se inventa el Papa o que se inventa la Iglesia en un concilio, porque hay otros dogmas que son de concilios. No es un invento del Papa, sino que es simplemente algo que el Papa o el concilio expresa, declara, algo que ya está. ¿Sí? Es como la ley de la gravedad. Isaac Newton, cuando declaró la ley de la gravedad, diciendo que pues todo lo que cae sube, pues realmente Isaac Newton no se inventó la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ya existía. Sí. El mérito que tenía Isaac Newton fue descubrir eso y ponerle un nombre y darla a conocer. Pero Isaac Newton no se inventó la ley de la gravedad, ya existía desde hace mucho rato. Lo mismo pasa con los dogmas. El Papa no se inventó el dogma, el concilio no declara un dogma, no. Se declara algo, se declara una realidad de tipo espiritual. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver rápidamente los argumentos entonces de los protestantes. Hermanos separados. Con respecto a este dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, primera objeción. Carta de un protestante. La Biblia dice que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Al parecer, los católicos romanos no se han dado cuenta de que todos significa todos, y eso incluye a María.
El mismo apóstol Juan declara en la primera de Juan del 1 al 10 que si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, los católicos romanos han hecho a Dios mentiroso. Bueno, digamos Esa que es la primera objeción. los protestantes dicen como así, la misma Biblia dice que todos hemos pecado, entonces si todos es todos, vamos a ver si realmente todos es todos. Ujú. Dice así, a este respecto es oportuno puntualizar que en la escritura todos no significa siempre absolutamente todos. Si leemos bien Romanos 3:23, también dice que todos fueron privados de la gloria de Dios. Sin embargo, esto no es cierto para absolutamente todos, ya que Enoc y Elías no lo fueron. Testimonios de esto los tenemos en la misma escritura. Tenemos a Génesis 5:24 donde dice, y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque le llevó a Dios. Tenemos la 2 de Reyes del 2 al 11. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren, la palabra todos no significa necesariamente todos. Hay una excepción. ¿No? Si es cierto lo que dice este protestante, lo que dice Romanos 3:23 también dice que todos fueron privados de la gloria de Dios. Eso no es cierto. Miren que Enoc, recuerden que la Biblia dice que hay dos personajes que no se murieron, sino que fueron llevados al cielo. Dice Génesis 5:24, dice, y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Dónde está la tumba de Enoc? No se sabe. La Biblia dice que Enoc se fue. Y Elías también dice, pasó lo mismo con Elías. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Son dos personajes bíblicos que no murieron, sino que fueron llevados al cielo. ¿Qué pasó con ellos entonces? ¿Ah? ¿Qué pasó con ellos? Si la Biblia dice que todos murieron, pero resulta que ellos dos no murieron, entonces la palabra todos, digamos que aquí no encaja, no es cierto. Para nada. Listo. Miremos entonces, leamos el libro de los Hechos del Apóstol, capítulo 1, versos 5 al 6. Aplicando el mismo razonamiento protestante, tendríamos que concluir entonces lo siguiente. Leamos Lucas. Lucas del 1 del 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aplicando entonces el mismo razonamiento protestante, tendríamos que concluir que Zacarías y su esposa no tenían pecado porque la Escritura afirma que caminaban sin tacha en todos los mandamientos y eran justos. Pues era obvio que no es así, ¿verdad? Recordemos que Zacarías y Isabel son los papás de Juan el Bautista, ¿no? Y recordemos que hay una duda por parte de Zacarías con respecto a esto, porque pues como Isabel era estéril y eran ancianos, y pues que le venga el ángel y se le aparezca allá en el atrio del templo y no es que su esposita va a quedar embarazada, pues Zacarías como que no le cree mucho al ángel y precisamente por no creer, él de una vez queda mudo, ¿verdad? Entonces, que no se haya equivocado, pues no, esta vez se equivocó. Miremos cómo la palabra todos, es un segundo ejemplo no encaja dentro de los argumentos de los protestantes. De los protestantes. Bueno, muy bien, vamos a parar ahí y vamos a resolver entonces las dudas. Preguntas. Con respecto dudas. a este dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a encender la luz, la cámara, esperemos que sí. No, deja que se encienda. Ya se encendió. Bueno, ¿Listo? Preguntas. Vamos, entonces todos tienen las cámaras apagadas. Pues en este momento les invito a si quieren que las prendan un momentico para que los que están viendo la grabación puedan ver que ya hay 24 hermanos que están conectados. Prendan un minutico nada más. Un minutico y para si quieren que la vuelven a apagar en un ratico para que las personas vean que estamos canal, más. sí. Y inclusive con la cámara encendida, pues podemos entonces ver quién levanta la mano, porque de pronto alguien levanta la mano por ahí y no sabemos si con la cámara que ustedes la tengan puedan tener apagada. Entonces, listo. ¿Qué dudas hay hasta aquí sobre este dogma de la Inmaculada Concepción? Alguien levantó la mano. Listo, Alex. Ahí está
Tienes la palabra. No sé si ya habían tratado este tema, Héctor. Al momento de que la Virgen, la Santísima Virgen María naciera, mm, ¿cómo ella no adquirió La original. el qué? El pecado original? Ah, bueno, entonces lo dice el Papa, dice que por los méritos de dos cosas, que por singular gracia de Dios, Él la preservó, pero la preservó por los méritos de Cristo. Entonces son dos cosas, por gracia de Dios. ¿Dios puede hacerlo? Pues claro, Dios lo podía hacer. Dios es el Todopoderoso. Pero además de eso, por los méritos de Cristo. Es algo que hace Dios porque Cristo tenía que nacer sin pecado original. Es una gracia especial concedida a la Virgen, ¿sí? En honor a Cristo. Eso también nos ayuda a nosotros para que aterricemos un poquito la relación con la Virgen, porque a veces algunos católicos elevamos a la Virgen y ponemos a la Virgen al mismo nivel que Dios, ¿sí? Y a veces endiosamos a la Virgen y la Virgen es una criatura. Entonces tenemos que amar a la Virgen con toda nuestra alma porque es nuestra madre, ¿verdad? Pero hay que saberla amar también. Entonces entonces, esta pregunta que tú haces nos hace entender más que todo que la omnipotencia de Dios ahí está, es decir, el poder de Dios está. ¿Dios lo puede hacer? Pues claro que Dios lo puede hacer. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué con María? Por Cristo. Porque necesitaba que Cristo naciera sin pecado original. Porque si Cristo nacía con pecado original, porque toda su corporeidad era de María, pues no hubiera tenido ningún sentido la redención de Cristo. ¿Listo? Claudia. Listo, Claudita. Pues sí, creo que, o sea, el dogma de la Inmaculada, como no, pues los protestantes siempre dicen que solo Biblia, ¿no? Todo el tiempo ellos, si no está la Biblia, Para no ellos. existe. Sí, o sea, ellos todo tiene que ser literalmente puño, letra, trascendido de la Biblia, pero la historia como tal de la Virgen, o sea, si uno quiere conocer cómo fue su concepción y todo eso, los evangelios apócrifos son los que conservan esa historia realmente. Es decir, esos documentos, o sea, esas historias no las podemos descartar como tal, no pueden ser ajenas a la iglesia por el simple hecho que no hayan sido incluidas en el canon bíblico, porque muchas de esas historias, la iglesia dice que no consideran que sean revelaciones divinas, son precisamente las que nos cuentan cómo fue la vida después de que encontraron a Jesús, porque en eso se conoce como un periodo oscurantista. A partir de los 12 en adelante, nadie sabe qué pasó con María, nadie sabe qué pasó con José, nadie sabe qué pasó con Jesús, o sea, hay un etcétera, pero precisamente son los evangelios apócrifos los que nos van cortando esos determinados momentos de cómo fue la vida de Jesús. Incluso los mismos evangelios apócrifos nos cuentan a qué edad murió José, cuántos años tenía Jesús cuando José falleció, qué había pasado con María, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pienso pues que eso de pronto si están, no sé si están en internet, pueden ser como también un as bajo la manga para nosotros defendernos de, digamos, de esas interpretaciones, de esa exégesis totalmente errónea que a veces los hermanos, yo les digo esperados, porque yo sé que en algún momento podrán ser ovejas de este rebaño, pero que ellos dan una interpretación que uno dice, no hay que hacer una exégesis tan totalmente exagerada, porque si no, está sacando todo el contexto. De acuerdo. De todas maneras, hay dos textos que sí nos ayudan, no de manera explícita, pero sí van a darse cuenta que de manera implícita nos van a ayudar a comprender que eso es así. Por ejemplo, en el libro, en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? En Lucas, en el capítulo 1, en el verso 4 al 5, cuando San Lucas nos narra que se aparece el ángel a la Virgen, ¿verdad? El ángel Gabriel le dice a la Virgen la querajitomene, ¿sí? La querajitomene es una palabra griega que no significa la llena de gracia, que ha sido muy mal traducida como la llena de gracia. Significa en la que sobreabundan las gracias. Porque ¿qué es la llena de gracia? Llena de gracia es como este vasito que tengo yo acá, ¿verdad? Este frasquito que yo tengo, lo voy a colocar acá, este frasquito que yo tengo está casi lleno, ¿verdad? Y cuando llega al borde, se llena, ¿verdad? Pero una cosa es que esté lleno el vaso y otra cosa es que se derrame el vaso, se sobreabunde la gracia de Dios. Lo que pasa con la Virgen María es lo mismo. No está llena, es decir, no hasta el tope, sino que en ella se desbordan las gracias. La querajitomene significa
en la que sobreabundan, en la que se desbordan las gracias. Entonces, miren, ¿qué significa eso? Significa que María era un recipiente perfecto para Dios. Para Dios. Significa que en ella no se desperdiciaban las gracias de Dios. Sobreabunda tanto las gracias que esas gracias de Dios que en ella se derraman en María y sobreabundan en María, son regaladas después a los hijos de Dios, porque lo que hace la Virgen con todas esas gracias que recibe de Dios es darla a los hijos de Dios, a sus hijos, porque nosotros somos hijos también de nuestra Madre del Cielo. Lo que hace es regalarla. ¿Eso qué significa? Que la santidad de María, por eso se llama la María la panagia, ¿no? La toda santa. La toda santa es María. ¿Por qué? Porque este texto nos lo está diciendo. Este texto de Lucas es muy diciente. Entonces nos quiere decir también a nosotros que de alguna manera la Virgen no es cualquier recipiente, es un recipiente especial. Y hay otro texto que está en Génesis en el capítulo 3, verso 15, cuando Dios comienza a decirle a cada uno su castigo, le dice, la enemistad pondré entre la mujer y la serpiente, ¿sí? ¿Quién es la mujer? Pues en ese momento, ese es el famoso protoevangelio. Todavía nosotros lo interpretamos y los padres de la iglesia interpretan este texto como el protoevangelio. Identifican a la mujer como María, ¿sí? Ojo, estamos en Génesis, todavía apenas está comenzando la historia de salvación, pero ya nos está diciendo que pondré enemistad entre la mujer y entre ti, entre la serpiente, ¿verdad? Entre sus hijos, entre los hijos de ella, de la mujer, y entre tus hijos. Es decir, la serpiente viene a representar al demonio y a sus hijos como tal, pues que hay hijos del diablo, como nos dice el evangelista Juan. Así como existen los hijos de Dios, existen los hijos del diablo, que están procurando el mal. Entonces, significa que María, de alguna u otra manera, es una persona muy especial. No es cualquier persona en la historia de salvación. Es una persona que pone enemistad entre la mujer, ¿sí? Entre ella, entre esa generación, entre esos hijos de la mujer y entre los hijos del mal, los hijos de la serpiente, los hijos del pecado, los hijos del demonio, los hijos de Satanás. Son dos textos porque si ella es la que pone la enemistad, pues obviamente no hay ningún diálogo con el pecado, ni porque ella haya cometido pecado, y mucho menos porque haya sido en ella heredado el pecado original. Es decir, la total enemistad entre la mujer y la serpiente está a nivel de pecado. ¿Por qué? Porque la Virgen, la mujer, no comete pecado, ¿sí? La única enemistad que puede haber auténtica es que no hay pecado. Satanás se disgustaba muchísimo con los santos cuando no pecaban, porque él los tentaba y los incitaba a pecar y no pecaban. Entonces, por ejemplo, el santo cura de Ars. ¿Cuántas narraciones no hay del santo cura de Ars? Padre Pío, la El santo cura de Ars sabía que cuando Satanás le movía la cama, que cuando le provocaba incendios en su habitación, cuando él estaba durmiendo y le pegaba a puñetazos, entonces él se reía y decía, ajá, ya veo que el día de mañana vendrá un gran pecador, porque siempre que viene un gran pecador a confesarse, y se viene arrepentido, entonces tú vienes a mí a molestarme. Entonces él se echaba a reír y ya sabía que al otro lado, y era así, al otro día llegaba algún rey de Francia, algún personaje importante, algún gran pecador que venía a convertirse. Lo mismo con el padre Pío de la Pietrelcina, ocurría lo mismo. A él se le presentaban cualquier cantidad de situaciones complicadas y al otro día preciso llegaba alguien muy especial a confesarse, porque el demonio se alborotaba por esa situación. Enemistad pondré entre la mujer y la serpiente. Entonces, digamos que esos dos textos no son explícitos que nos hablan de la Inmaculada Concepción, pero de manera implícita nos está diciendo que María era una persona que tenía que ser distinta y que jugaría un papel diferente en la historia de salvación. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más tiene preguntas? Aprovechen y pregunten. María Elena. A ver, pues no sé, ahí también dice que también los protestantes a veces dicen que por qué Jesús se bautizó, ¿sí? Sí. Entonces, que por qué Jesús se bautizó, que por eso pues ellos, hay ciertos que no se bautizan o se bautizan de otra forma, no sé qué. Pero entonces ellos dicen, ¿por qué Jesús se bautizó?
Muy ¿sí? bien. El mismo Jesús da la Si era, si no tenía el pecado original. Exacto. El mismo Jesús da la respuesta en uno de los evangelios, más o menos con la siguiente explicación. El bautismo de Juan era un bautismo de agua, pero Jesús vino a bautizar en el Espíritu. Y entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? Conviene que así fuera, que así se haga, decía Jesús. Conviene que así se haga. ¿Por qué? Porque Jesús está dando un signo, ¿sí? El agua es un signo de una realidad física, corpórea, ¿verdad? Pero Jesús viene a bautizar en el Espíritu. Es decir, mientras el agua es el signo corpóreo, visible y físico, la realidad espiritual que se está dando con el bautismo la da justamente el Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde significa que espiritualmente ese hombre queda completamente limpio, libre de pecado. Entonces, Jesús va al río Jordán, se hace bautizar por Juan, pero el bautismo de Juan es un bautismo distinto al bautismo de Jesús. Porque el bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Porque Juan predicaba la conversión. Dejad el mal, dejad de practicar lo que estás haciendo, vuélvete a Dios, ¿sí? Haz lo que Dios quiere. Era el bautismo de Juan, un bautismo de conversión. No era un bautismo como lo entendemos hoy nosotros los cristianos, los católicos, que lo entendemos hoy como lo entendemos como borrado el pecado original, pero porque ya Jesús nos lo enseñó. Porque conviene que yo me bautice para que todos sean bautizados en el Espíritu. Y es ese Espíritu el que viene a dar no un bautismo de conversión, sino que es mucho más allá, a darnos una vida nueva, a volvernos hijos de Dios, porque el bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo de Juan no hacía hijos de Dios, simplemente era un bautismo de conversión. Ah, bueno, es como un pacto con Dios. Listo, yo me convierto a partir de este momento, me echo agüita a San Juan Bautista y a partir de este momento yo hago un pacto con Dios para tener una vida con Dios y ser buena persona. Pero no era el bautismo de Jesús. Entonces, ¿Jesús qué hace? Toma el bautismo de Juan y ese signo del agua es un signo muy bonito para convertirlo en el bautismo cristiano, donde es Jesús el que bautiza, ¿verdad? De ahí Juan dice, ¿no? Detrás de mí viene alguien que les va a bautizar en espíritu. Ajá, de acuerdo, porque el bautismo de Jesús es distinto al de Juan. ¿Listo? Sí, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó entendido el dogma de la Inmaculada Concepción? Bueno, perfecto. Espero no los enredados. Ya sabemos defender ese dogma también. Listo, Alex. No se te escucha, Alex. Tienes que habilitar el micrófono, Alex. Es que es por la Picor, una pregunta. Sí, Dianita, deja que Alex pregunte y ya sigues tú, Dianita. Dale, Alex. Me causa curiosidad, al momento de que nuestro Señor Jesucristo nace, se supone que antiguamente debían mostrar en las mujeres que nació su hijo. Ahí, ¿cómo hace la Santísima Virgen María? Mostrar que nació su hijo, pues eso le quedó muy fácil. El problema no fue mostrar que naciera Jesús, porque Jesús nació. El problema es cómo nació Jesús. No, o sea, debían sacar la sábana, algo así es que Pero era dicen. cuando se casaban. Ah, sí. Estás confundido. Sí, lo que pasa es que de pronto tú te estás remitiendo al momento del Del matrimonio. matrimonio. Que Sí. cuando están recién casados, las bodas de ellos demoraban generalmente de 1 a 2 semanas, de los matrimonios judíos. Entonces, en las bodas judías, lo primero que se hacían era emborrachar a la gente con un muy buen vino, ¿verdad? Y cuando ya estaban todos borrachos, daban el peor vinito, como para que se dieran cuenta de que como la vaina salía como muy carita. Pero había un momento en la ceremonia durante esa semana, esa primera semana, donde después de que el marido estaba con su esposa, los dos, para demostrar la virginidad de la mujer, pues tenía que mostrar las sábanas llenas de sangre, ¿sí? Entonces era un orgullo del esposo, después de haber tenido el primer acto sexual, de llegar con las sábanas ensangrentadas y mostrarlas a todos los invitados, como que dice, mi esposa era virgen, ¿verdad?
pues eso obviamente hoy en día no se hace, ¿verdad? Muchos se preguntan cómo haría, cómo pasarían ese momento San José y la Virgen, ¿verdad? Yo no sé, pero yo creo que esto se parece a una borrachera ni la macha, y yo creo que ese pedacito como que se lo comieron. Yo no sé cómo harían. Es muy difícil porque no tenemos textos, la verdad, que nos digan qué fue lo que pasó. Sabemos que eso era lo que se hacía en esa época. Sabemos eso. ¿Cómo lo pasaron la Virgen María y Jesús? No lo sabemos. Y San José, no lo sabemos. Pero sí sabemos cosas como por ejemplo estas. En estos días leímos un pasaje justamente cuando Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 1 y siguiente, dice que Jesús estaba en la sinagoga leyendo justamente el pasaje de Isaías diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, que me vino para liberar a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina Jesús diciendo, esta palabra hoy se ha cumplido. Y toda la gente, ¿cómo así? Eso se cumplirá pero cuando venga Jesús, cuando venga el Mesías. No, es que hoy se ha cumplido. Y entonces se formó una trifulca tal, se emberracaron con Jesús, que cogieron a Jesús y dice la palabra que se lo llevaron para despeñarlo. Pero dice Lucas que el Señor se les escabulló, que ni lo vieron. ¿Cómo hizo? Pues no sabemos. Lo mismo, ¿cómo haría San José y cómo haría la Virgen en ese momento para no mostrar las sábanas? No tengo ni idea. No sé si fue algún avatar de realidad virtual por allá. No tengo ni idea. Lo único que yo sé es que ese momento muy seguramente lo tuvieron que vivir, pero Dios dentro de su sabiduría haría que de esas cosas pasaran inadvertidas, me imagino yo. Claudita levantó la mano. Claudita, pero antes de Claudita, Diana iba a preguntar otra cosita. Dianita, sí. luego Claudia. Diana. Dianita. ¿Ya puedes preguntar? Pues más que por una pregunta, Tico y Olguita es como un aporte, ¿no? Refiriéndose hoy del tema de la Inmaculada Concepción, pues también es como recordar que esa devoción de los primeros sábados, ¿no? Que es precisamente para eso, para la reparación de su Inmaculado, porque no solamente es eso, sino su virginidad y más cositas que hemos aprendido a través de ustedes. Entonces, como también como si el Señor nos dijera a nosotros, pues, de hacer esa devoción, ¿no? De los 5 primeros sábados, de que estar en gracia, de recibirlo en la comunión, de reparar ese corazón que hemos martirizado de nuestra madre, ¿no? Yo quiero reforzar eso que tú estás diciendo con una cosa. Es una invitación que hace la Virgen a través de varios santos, y esa invitación es para que nosotros nos salvemos. La Virgen a toda costa está muy preocupada y llora. Por eso muchas vírgenes lloran, porque la humanidad se está perdiendo, porque hay mucho pecado. Y la Virgen dice, una forma para que ustedes puedan alcanzar la salvación es esa. Y hace una promesa. Entonces, por allá me imagino yo la Virgencita transando con Papá Dios. Mira, yo le digo a mis hijos que me hagan el rosario tantos días, tantos sábados, y entonces tú le das el cielo. Y Papá Dios, bueno, está bien, dile a tus hijos entonces que hagan el rosario 5 sábados y yo les doy el cielo. Yo me imagino a la Virgen por allá transando con Papá Dios. Está intercediendo por nosotros. Y siempre la Virgen, no, mira, inventemos nosotras, me imagino yo la Virgen, inventemos nosotras, pues el que use el escapulario, con tal de que lo use y lo lleve con fe, entonces que también se salve. Bueno, está bien, María, ve y diles a tus hijos entonces que el que lleve el escapulario. Y así me imagino yo que la Virgen está todo el tiempo craneándose estrategias para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, no, que el que reza el rosario todos los días, entonces indulgencia plenaria. Bueno, está bien, ve y a través de algún vidente, díselo a tus hijos. Yo me imagino a la Virgen que siempre está en esas, buscando cómo salvar a sus hijos, porque estamos en tiempos muy difíciles. Gracias, Dianita. Y la última pregunta, ¿era de Claudia o era de quién? Sí, de Claudita. Sí. No, complemento con la devoción al Inmaculado Corazón de María. Entonces, pues en la asociación La Madre Encarna, esta devoción sí es muy poco conocida, pero me siento en la obligación de hacerla extensiva. Es el ejercicio piadoso de las 10 lámparas para reparar el dolorido corazón de Jesús. De verdad que es una devoción que solamente se conoce en principio en la orden berlemita, pero la orden decidió propagarla en la asociación. Y es una devoción, es muy sencilla, o sea, no ¿Qué consiste? O sea, bueno, la devoción consiste en que a la Madre Encarnación Rosal en el año 1857 ella estaba rezando en la capilla del Beaterio de Belén, que fue donde continuó la orden berlemita femenina, porque la masculina se había extinguido.
la orden belemita surge en la antigua Guatemala. Y ella sintió una voz en su interior que decía: los hombres no celebran los dolores de mi corazón. Ella se lo contó a su confesor espiritual y dijo: no le pare bolas, eso como que siga derecho. Ocurre una epidemia en la antigua Guatemala de cólera, se llevó a varias religiosas, incluso Madre Encarnación estuvo a punto de morir y ella dijo: a mí Dios me está diciendo, o sea, despiértese y haga. ¿En qué consiste? Se reúne un grupo de 10 personas y se meditan en 10 dolores del Sagrado Corazón de Jesús, que hace referencia a los quebrantamientos de la ley de Dios, la herejía, la idolatría, orar por los sacerdotes, por las religiosas que no cumplen sus votos, por aquellos, por los apóstatas, los cismas, son como los que por el momento me acuerdo. Ajá. Entonces es hacer como una meditación en cada dolor y rezar un Padre Nuestro y se van como rotando. Entonces digamos 10 personas. Entonces yo empecé a meditar el primer dolor, otra el segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Y es como meditar para desagraviar su corazón. Ella escogió precisamente el 25 porque el 25 fue cuando fue la anunciación, la natividad que Madre Encarnación dijo: todos los 25, la de ustedes, la comunidad berlemita que estaba surgiendo, la comunidad femenina, ustedes tienen la devoción de reparar el dolorido corazón de Jesús. El mismo Jesús le dijo a Madre Encarnación cómo tenía que ser la imagen. Esa imagen que fue traída a la antigua Guatemala reposa en la Casa General del Instituto Hermanas Berlemitas y el cuerpo de ella se encuentra en Pasto, en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Al que quiera ir. El cuerpo está incorrupto. El cuerpo lo trajeron de Tulcán, Ecuador, porque ya falleció allá. Pero el cuerpo incorrupto actualmente está reposando en Pasto. Está en un oratorio, el oratorio está abierto no solamente para la congregación, sino para todos los que quieran ir a conocer. Sí, es una versión que es muy, muy, muy poco conocida. La vida de Madre Encarnación es bastante Pues interesante. si tú la tienes escrita, chévere que nos la compartas en el chat de la comunidad para que entonces Sí. los que estén animados y demás. Lo que sí es cierto es que esa devoción, como todas las que hemos mencionado ahorita, la que recordó Dianita, son estrategias que tiene Papá Dios, la Virgen, los santos, para que nosotros nos salvemos. Sí. Bueno, muy bien. Yo creo que no alcanzamos ya a hacer la oración. Entonces, yo sí quisiera rápidamente por lo menos hacer una oración chiquitica al Santísimo Sacramento del altar. ¿Les parece? Pues vamos a parar un momentico. Hasta este momento paramos aquí la enseñanza para hacer 5 minutos de oración.